Aunque Gloria Trevi comenzó su trayectoria como artista juvenil cuando integró el grupo mexicano Boquitas Pintadas en los años 80, fue en solitario y una década después que su carrera la llevó a lo más alto de la fama. Sin embargo, un escándalo judicial y mediático hizo que todo el éxito que había cosechado se viera opacado y la artista del pelo suelto conociera el mismo infierno. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, de 53 años, nació en Monterrey, México. Desde muy pequeña demostró un talento especial para la música, por lo que sus padres no dudaron en apoyarla. Participó en varios concursos y en la adolescencia ganó uno importante organizado por Televisa. Y no paró, pues de inmediato conoció a uno de los productores musicales más exitosos de aquella época, el cazatalentos Sergio Andrade, manager de varias celebridades, por lo general niñas o mujeres muy jóvenes. A finales de 1984, Andrade creó el grupo Boquitas Pintadas, integrado por Gloria, Mari Boquitas y 3 jovencitas más, pero no duró mucho tiempo. Trevi continuó como solista sacando a relucir su auténtico estilo, que aunque daba mucho de qué hablar, fue lo que le llevó a vender miles de discos y conquistar los escenarios de su país natal y de América Latina. Pero ella estaba convencida de que su éxito se lo debía principalmente a su manager, quien le había asegurado que le ayudaría a alcanzar sus sueños, y lo estaba logrando. Gloria Trevi lo admiraba mucho, y al poco tiempo pensó que junto a él conoció el amor. Mientras la relación sentimental progresaba, la dupla Andrade-Trevi iba en ascenso, así como la manipulación y los maltratos. Más adelante la cantante confesó que Andrade no le permitía salir a ningún evento luego de una presentación, que no tenía amigos, no asistía a fiestas y en general no podía hacer nada sin su consentimiento. El primer escándalo apareció en 1998 con el libro La Gloria por el Infierno, escrito por una ex corista del artista, en el que contó los abusos que cometía el representante aprovechándose de su poder. Pero esto fue apenas el inicio. La publicación permitió que saliera a la luz la oscura personalidad del hombre y cómo usó la fama de Trevi para reclutar a varias adolescentes. Con una de las menores incluso se casó. Se trataba de un escándalo sin precedentes. El clan Trevi Andrade era noticia a nivel nacional e internacional. A la par, llegó una denuncia formal de la madre de otra joven, que también tenía relación con el productor musical, por rapto, corrupción y violación de menores. Estas imputaciones cayeron también sobre Trevi y Mari Boquitas. Poco a poco aparecieron más testimonios desgarradores de otras víctimas de promesas artísticas incumplidas, de maltrato psicológico y de hijos no reconocidos de Sergio Andrade. Vale la pena recordar que en los 80s apareció en la vida del compositor Lucerito y desde el primer momento que la vio se obsesionó con ella hasta ser su productor musical y convertirla en una estrella. La llamaba la niña de sus ojos. La artista de apenas 13 años y el manager de 26 tuvieron una estrecha relación desde el inicio. Se decía que tenían larguísimos ensayos a puerta cerrada y solos. Cuando los rumores de que existía un romance entre los dos llegó a oídos de la madre de la actriz y cantante, le prohibió que se le acerque. No fue fácil, pero cortaron todo tipo de contacto con él. Lucero ha guardado silencio sobre su relación con su primer manager. Tiempo después, en 1982, Televisa lanzó el concurso La Doble de Chispita, cuyo objetivo era encontrar a la adolescente más parecida a Lucerito. El primer lugar ganaría una beca para estudiar actuación y una carrera de la mano del productor más famoso de aquella época, Sergio Andrade. La competencia la ganó una joven de 14 años llamada Gloria Trevi. Lo que sucedió a partir de ese momento ya lo contamos, y a continuación retomamos la historia. Andrade involucró a la joven rebelde de medias rotas en una red de trata de menores. En junio de 1999 se dictó una orden de prisión para los 3 integrantes del clan Trevi Andrade, pero ellos ya se habían ido a vivir a Brasil. Mientras las investigaciones continuaban, Gloria Trevi daba a luz en octubre a su primera hija, Ana Dalai. Luego se supo que al mes de su nacimiento, la pequeña falleció, al parecer por muerte súbita. En medio de este nuevo escándalo, la orden de detención llegó a Río de Janeiro a comienzos de 2000.
La diva, Mari Boquitas, y su manager fueron detenidos a la espera de la extradición. 12 meses después, mientras seguía detenida en Brasil, otra noticia impactó al mundo. La intérprete de pelo suelto anunció que estaba embarazada. Casi de inmediato nació su bebé y empezó el proceso legal para regresar a México. El misterio sobre la paternidad de su segundo hijo se mantiene hasta hoy. Luego de estar encarcelada por cerca de 4 años, pudo demostrar que ella fue una víctima más del manager. Sergio Andrade, por su parte, también fue extraditado y en México recibió una sentencia de casi 8 años, pero salió libre en 2007. Con el escándalo y arresto, su carrera de compositor y promotor quedó en el olvido. Dicen que el hombre ha tocado fondo, que físicamente no es ni la sombra de lo que fue y que está demente. Mientras que la irreverente artista resurgió como el ave fénix y en un intento por rehacer su vida, dejó atrás su oscuro pasado y decidió pensar en su presente y en su futuro. En 2009 se casó, tuvo otro hijo y siguió con sus proyectos musicales. Es que a pesar de todo lo que sucedió, la Trevi ha sido, fue y será una de las cantantes más queridas de México y Latinoamérica. La serie biográfica no autorizada de Netflix cuenta parte de su vida y su ascenso a la fama. Una historia de locos, tal como aparentaba ser su protagonista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.